Y damos gracias a Dios porque tenemos esta libertad de reunirnos. Tenemos esta libertad ah, donde podemos alabar a Dios con tanta alegría. Y de verdad que esta serie que iniciamos la semana pasada, es Mejor Juntos. Espero que pueda abrir nuestros ojos, que podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que esto es algo que podemos y que debemos valorar. Reunirnos, alabar a Dios, compartir, hablar unos con otros acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién de aquí puede decir: Dios ha hecho algo en mi vida? Levanten su mano, por favor. Dios ha hecho algo en mi vida y yo puedo compartir con alguien. Muy bien, continuamos con nuestra serie Juntos, somos mejor juntos, y el tema de este día es cómo podemos alcanzar juntos a los demás. Podemos hablar cómo podemos alcanzar juntos a los demás. El amor es un músculo, es como un músculo que se tiene que ejercitar. Y lo ejercitamos amando a los demás. El amor tiene que ser demostrado. ¿Cuántos están de acuerdo? El amor tiene que ser demostrado, ¿verdad? No solamente es decir, sino que hay que hacer. ¿Y cómo es que Dios muestra su amor para con nosotros? ¿Cómo es que Dios muestra su amor para con la gente que todavía no le conoce? Y podemos darnos cuenta que el amor de Dios se demuestra o se manifiesta a través de la iglesia, a través de este gran grupo de personas que nos denominamos la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia podríamos hacer? La iglesia podríamos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y darnos cuenta que afuera de este espacio hay gente que tiene tanta necesidad. Podemos darnos cuenta que afuera de este espacio hay tanta gente que tiene tanta necesidad. Y entonces Dios quiere usarnos. Es su intención que la iglesia salga y muestre el amor de Dios. Hay una frase que me gusta mucho: somos las manos de Dios. Somos las manos de Dios. Somos los pies de Dios. Saliendo de este lugar, que Dios nos conceda abrir nuestros ojos y ver la necesidad que hay. La necesidad que tanta gente tiene de Dios. Como iglesia es importante, es de suma importancia la madurez que nosotros podamos mostrar. ¿Madurez en qué sentido? En el sentido de ser amables. La amabilidad es un rasgo que poco a poco se va perdiendo. Y ahorita vamos a profundizar más en esto, pero voltea con tu hermano y dale una sonrisa amable, por favor. Una sonrisa amable. Miren, normalmente uno piensa en uno mismo, ¿verdad? Y esto sucede en muchas ocasiones y me ha pasado mucho. Yo soy alguien que yo siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. Y muchas veces, parece un ejemplo muy burdo, pero muchas veces no recibo un buenos días, buenas tardes, buenas noches, ni un con permiso, ni un pásele cuando estoy en la calle, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros, Dios en nosotros nos ayuda a mostrar siempre la amabilidad y no pensar solamente en lo que yo quiero, sino pensar en lo que la persona tal vez necesita. En la Biblia podemos nosotros leer en los evangelios cómo Jesús
Jesús siempre vio por las necesidades de los demás. Jesús siempre vio por las necesidades de los demás. E incluso la última misión o comisión que Jesús dio a la iglesia, ya al momento de partir en Mateo 28, versículos 19 y 20, Jesús les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De este pasaje y de lo que se conoce como la Gran Comisión, lo que más nos gusta normalmente es la última parte que dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero en realidad la parte más importante de la Gran Comisión o de este pasaje es lo que Jesús nos encargó. Madurez tiene que ver con ver la necesidad del otro y suplir esa necesidad. Ver la necesidad de nuestro prójimo y mostrar el amor de Cristo. Nuestra ciudad, yo creo que ninguno de nosotros es ciego o sordo a lo que está pasando en nuestra ciudad. Y yo creo que sí podemos darnos cuenta la necesidad que tiene nuestra ciudad, lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos leer noticias, escuchar noticias, y podemos darnos cuenta de que realmente vivimos en un mundo y en tiempos en donde cada vez es más grande la necesidad de Dios en la humanidad. Juntos como iglesia podemos alcanzar a los demás. Y les hago una pregunta y quiero que seamos sinceros. ¿Cuántos queremos ver a nuestra ciudad llegar a conocer a Dios? 2, 3 manos. Los discípulos eran 12, podemos juntar 12 manos al menos. ¿Cuántos queremos ver a aquellos que pertenecen? Miren, cuando hablamos de predicar el Evangelio, a veces pensamos por ejemplo, en la ciudad, ¿verdad? No sé, ¿cuántos habitantes tiene Matehuala? Vamos a hacer un promedio de 150,000 habitantes, ¿no? A lo mejor me fui muy lejos, pero cuando hablamos de predicar el Evangelio, de alcanzar a nuestra ciudad para Cristo, pensamos en 150,000 habitantes. ¿Quién le va a predicar a 150,000 habitantes? Pero ¿qué tal que si dejamos de pensar en gran escala y pensamos únicamente en nuestro círculo de influencia? 2, 3, 4, 5 amigos, las personas con las que te juntas el fin de semana, las personas con las que trabajas, las personas con las que convives en el día a día, en tu trabajo, en el gimnasio, en tantos lugares a los que vamos a lo largo de toda la semana. Y la buena noticia es que Mateo 28, la Gran Comisión, es para ti y es para mí. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice en la segunda parte, el apóstol Pablo escribe y dice: sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice en versículos anteriores, en el contexto, el apóstol Pablo dice: a lo mejor me voy a morir, a lo mejor voy a seguir con ustedes, dice, pero voy a saber que ustedes siguen firmes en un mismo propósito. ¿Cuál es este propósito? Luchar unánimes por la fe del Evangelio. Y en el capítulo 1 versículo 5 también de Filipenses dice: porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia ayudar a comunicar a otros las buenas noticias? ¿Cómo le podemos hacer? Tenemos algunos puntos que tal vez nos pueden ayudar a abrir nuestros ojos y darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer, porque todos podemos hacer algo.
Levanta tu mano derecha o la mano izquierda, lo que tú quieras. Levanta tu mano y di: yo puedo hacer algo. No, de verdad, levanta tu mano y di: yo puedo hacer algo. Y les decía en el tiempo de oración en la mañana, me gusta mucho predicar, pero a veces no me gusta porque, o sea, se me remueven tantas cosas y son muchas cosas que Dios quiere hablar, que Dios quiere decir. ¿Qué podemos hacer nosotros? Número uno, hermanos en oración. Hermanos en oración. Es como un acróstico y ahorita lo vamos a juntar. Hermanos en oración. Colosenses capítulo 4 versículo 3 dice: oren también por nosotros. Pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje. Miren, normalmente a veces pensamos que los únicos que predican o que tienen que predicar la palabra o compartir a Cristo son los que se suben acá y que pueden usar un micrófono. Ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy temblando por adentro porque me cuesta a veces hablar en público. Pero la gran comisión es para todos nosotros, no solamente para los que se suben, para los que pueden hablar en público. Hay personas que pueden hablar frente a un grupo grande de personas, pero hay quienes podemos o nos sentimos cómodos hablando con una o dos personas. Pero la instrucción en Colosenses 4 es orar para que podamos anunciar libremente el mensaje. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por alguien más para que podamos hablar con denuedo la palabra y poder predicar el evangelio? Si analizamos nuestros tiempos de oración, nuestra oración por otras personas, rara vez oramos para que Dios le conceda hablar con denuedo su palabra. Cuando oramos por otra persona, casi siempre: Señor, bendícelo, suple sus necesidades, ayúdalo, levántalo, úsalo, no sé. Pero ¿cuántas veces hemos orado por la persona que está a nuestro lado, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, para que Dios nos conceda hablar de su palabra? Esa es una oración muy rara. Es más, vamos a ponerla en práctica. ¿Les parece? Todo tiempo es buen tiempo para orar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? En la Biblia dice: orad sin cesar. Y entonces vamos a orar unos por otros. Vamos a orar por unos por otros. Vamos a cerrar nuestros ojos. La persona que está por ahí cerca, vamos a orar para que Dios nos conceda el hablar con denuedo su palabra. Oremos. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuánto duró la oración? Son cortas esas oraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer para comunicar a otros las buenas noticias? ¿Qué tal que hacemos una lista? Hablamos con las personas que están cercanas a nosotros y hacemos una lista de peticiones de oración de alguien cercano a nosotros y podemos estar orando unos por otros. Si nos juntamos para ir a cenar, si nos juntamos para jugar, si vamos al partido de fútbol, ¿por qué no podemos orar unos por otros? Yo creo que esto agrada a Dios, con las peticiones, las necesidades que tenemos, y tener a alguien que está orando por nosotros. ¿Qué podemos hacer como iglesia para ayudar a comunicar a otros las buenas noticias? El segundo punto es: entendamos los intereses comunes. ¿Cuántos de nosotros, qué tan importante es poder conocer las necesidades de otros? Miren, piensen o pensemos en nuestro círculo de influencia.
¿Qué es lo que podemos hacer para acercarnos a ellos? ¿Qué es lo que podemos hacer para tal vez ganar su confianza y poder ayudarles a abrir su corazón y poder recibir este mensaje tan hermoso que tenemos nosotros en Dios? En 1 Corintios capítulo 9 versículo 22 y 23 dice: cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos, es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Descubre los intereses comunes en tu círculo de influencia. Ir a un partido de fútbol tal vez. ¿A quién le gusta el fútbol? A mí no me gusta el fútbol. Ya sé, es muy raro, pero no me gusta el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Un ejemplo a lo mejor muy burdo es irle a la América, ¿verdad? Porque la mayoría de México, ¿verdad? Creo que le va a la América. Entonces, pues sí, bueno, yo también le voy a ir a la América. O le voy a ir a las Chivas. No sé qué equipo le vayan ustedes. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? Simple y sencillamente voy a conocer lo que a mis amigos, mis familiares les interesa. Me voy a interesar por las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abre una puerta a través de la cual yo puedo introducir el mensaje de salvación. Lo más importante no es el fútbol. Lo más importante no es lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo más importante? Es abrir la puerta para entonces yo poder introducir el mensaje de salvación a las personas que no conocen de Dios. Y eso no lo vamos a hacer aquí en la iglesia, lo vamos a hacer en el día a día, en el trabajo, otra vez en el gimnasio, en cualquier lugar en donde ustedes se desenvuelvan. Ir a comer juntos un día, ir a un café. Me contaron, ¿verdad? Que de repente las amigas se juntan al café para platicar, o sea, echar chisme. Porque si nos juntamos para platicar de cosas triviales, ¿por qué no nos juntamos con personas que no conocen de Dios? E introducir el mensaje de salvación, a lo mejor poco a poco. ¿Qué es otra manera o cuál es otra manera en la que podemos nosotros ayudar a compartir el mensaje? Es reguemos amor. Regando. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Y en 2 Corintios capítulo 5 dice: el amor de Cristo gobierna nuestras vidas desde que sabemos que uno murió por todos. El amor que tenemos, el amor que debemos mostrar hacia las personas, hacia nuestro prójimo, es una de las maneras en las que el Espíritu Santo nos debe guiar para compartir el evangelio. Amándonos unos a otros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pedir a Dios que nos dé un amor más profundo por los demás. Voy a permitirme leer el siguiente pasaje en Juan capítulo 13 versículo 34 y 35. Dice: les estoy dando un mandamiento nuevo. Es Jesús hablando y también son instrucciones de Jesús antes de irse. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis discípulos o seguidores si se aman los unos a los otros. Jesús no nos enseñaba, no nos decía que la gente se iba a dar cuenta que éramos discípulos, que éramos creyentes por lo que decíamos, sino por cómo amamos.
Y Jesús lo ponía de esta manera: ámense como yo los he amado. Qué difícil es amar a la persona que a lo mejor te ha ofendido. Y qué fácil es amar a la persona con la que estás sentado. ¿Sí o no? Y Jesús, nuestro ejemplo a seguir, el ejemplo por excelencia es Jesús mismo. Jesús murió. Y estando en la cruz, Jesús oraba al Padre diciendo: perdónalos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué muestra tan grande de amor. Jesús orando a favor de aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo acusaron, aquellos que lo apedrearon. Jesús oraba diciendo: perdónalos. Vivimos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, que en lugar de amar a los demás, miren, lo que hacemos es que pintamos una raya alrededor de nosotros y decimos: de aquí no va a salir nada y nadie puede entrar. Eso no es lo que Jesús nos mandó. Eso no es la manera de amar a otros. Esa no es la manera del creyente. Esa no es la manera de la fe cristiana. La manera de la fe cristiana, la manera de Cristo es amar como Cristo nos amó. Y Jesús decía: se van a dar cuenta que son mis discípulos por la manera en la que ustedes aman. No a la persona con la que estás sentado, porque eso es muy fácil. Y la Biblia dice: si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Otra manera en la que podemos nosotros ayudar a compartir este mensaje tan hermoso es: muestra tu historia. Muestra tu historia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: y abran sus oídos. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen. Dilo conmigo: para proclamar. Más fuerte, dile: para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Dice la palabra, dice: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo que pertenece a Dios. Y no nada más para creernos mucho, para alardear de lo que somos en Dios. Cristo nos ha hecho esto, ¿para qué? Para proclamar las obras maravillosas de Dios. Todo en Dios tiene un propósito. Las cosas no son solamente por ser. Cristo nos salvó, Dios nos salvó a través de Jesucristo. Y aquí dice: nos hizo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó de tinieblas a luz? Para proclamar lo que Él ha hecho, para proclamar lo que Él ha hecho, para proclamar, para compartir, para dar testimonio.
Salmo 66, versículo 16 dice: vengan que voy a contarles lo que Dios ha hecho en mí. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. Esto es lo que tenemos que hablar. Esto debe ser nuestra intención todos los días. Ven, déjame te platico lo que Dios ha hecho. Ven, déjame te platico lo que Dios me está diciendo. Ven, vamos a ver lo que Dios está diciendo en estos tiempos. Ven, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. ¿Qué es lo que podemos hacer? Acción a seguir. Escribe tu historia y cuéntala a la gente cercana a ti. Todos tenemos un testimonio que compartir. Todos tenemos un testimonio que compartir. Todos tenemos algo que decir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no importa si un testimonio es muy grande, es muy impactante, impresionante, o si es un testimonio que no es tan impactante, pero todos tenemos algo que decir a alguien que no conoce de Dios. Se supone que es lo que debemos ser. Es como debemos vivir, es el estándar que Dios está estableciendo, es el estándar que Dios dijo: ustedes son linaje escogido, son nación santa, son pueblo santo, ustedes son los que van a proclamar el mensaje. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Se acuerdan? En uno de los evangelios, en Mateo, Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Jesús está hablando y enseñando, y dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero también hace una advertencia y dice: si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y sigue Jesús enseñando y dice: ustedes son la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de una almohada. No se enciende una luz y se esconde una luz. La luz que se enciende en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, se pone ¿dónde? Arriba. ¿Para qué? Para que alumbre a todo alrededor. Ustedes, nosotros somos esa luz. Somos esa luz donde Dios te puso. Donde Dios te puso, tienes que ser la sal de la tierra. Donde Dios te puso, con la gente que te puso, tienes que ser luz, alumbrar a tu alrededor y decir: esto es lo que Dios puede hacer por ti, esto es lo que Dios ha hecho por ti, esto es lo que Dios dice de ti. Vivimos tiempos tan peligrosos, tan difíciles, y a veces la presión es tan grande que la luz que somos nosotros mismos la escondemos. No me quiero ver tan religioso. No quiero que piensen que soy un anticuado. No quiero que piensen que soy un santurrón. Y si como quiero encajar, escondo mejor esa luz. La Biblia dice que soy la luz de la sal de la tierra, pero ya la comida se come sin sal. Y escondemos este mensaje tan hermoso, maravilloso y tan poderoso que es el mensaje de la salvación. Ahí donde Dios te puso, con la gente que te puso, en ese círculo, sea grande, sea pequeño, tienes que compartir el evangelio. Si la sal pierde su sabor, pierde su esencia. Si nosotros perdemos esto, perdemos nuestra esencia. Predica la palabra. Piensa en tu círculo de influencia. Piensa en las personas que trabajan contigo. Piensa en las personas que son tus amigos. No sé. Miren, ¿quién les va a llevar el mensaje? ¿Quién les va a llevar el mensaje? ¿Quién les va a hablar de Cristo?
¿Quién les va a hablar de la esperanza que tú tanto sientes aquí adentro? ¿Quién les va a compartir esa esperanza? Pues el pastor, ¿verdad? Porque eres el que tiene el micrófono, eres el que habla en la iglesia. O mi mamá es buena para hablar, ¿verdad? Siempre pensamos en alguien más. Predica la palabra. Predica la palabra, comparte tu testimonio, comparte lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios ha hecho. Todos tenemos un testimonio. Otra de las cosas que podemos hacer como iglesia para compartir este mensaje es amigos de verdad, ser amigos de verdad. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: vivan siempre en armonía. Ya es bien difícil. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos. Más difícil todavía. Sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Lucas capítulo 5 versículo 29 dice: Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. ¿Por qué se menciona este detalle del tipo de personas que estaban en la comida? Probablemente era una cazuelada porque era mucha gente. En versículos anteriores podemos leer el llamamiento de Leví. Jesús lo encuentra y voy a parafrasear, le dice: ven y sígueme. Y la Biblia dice que Leví dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. Pero no se detuvo ahí. ¿Qué es lo que hizo Leví? Ofreció un gran banquete en su casa. Ofreció un gran banquete en su casa porque lo que él había recibido era tan grande que no podía quedarse él solo con esto que había recibido. Entonces él dijo: voy a hacer una comida, voy a hacer una fiesta, voy a invitar a todos mis compañeros de trabajo, voy a invitar a todas las personas con las que me relaciono, pero voy a invitar a Jesús. ¿Qué hizo Leví? Hizo una fiesta, abrió las puertas de su casa para que esta reunión sirviera como oportunidad para que todos sus allegados escucharan a Jesús hablar. Eso debe ser un ejemplo para nosotros. Lo que has recibido, lo que recibes domingo tras domingo, la palabra que estás recibiendo, porque ha habido buena palabra de Dios domingo tras domingo, domingo tras domingo. A veces agarramos la palabra y no hacemos nada. Cuando hay tanta gente que necesita escuchar la misma palabra que tú recibiste. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás. Este versículo a veces nos quedamos en la primera parte. Y este versículo dice: el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Y a veces nos quedamos en esa parte y lo usamos ese versículo para hacer un montón de cosas que queremos hacer. Pero dice un dicho: un verso sin contexto es un pretexto. El versículo completo dice que Dios no nos hace cobardes, nos da poder de amar a los demás. Porque es difícil amar a los demás. No me van a dejar mentir, es difícil, ¿verdad? Y más si son personas que te han metido el pie de vez en cuando.
Es difícil amarlos. Pero es lo que Dios pide de nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué se supone que debemos hacer? Acción a seguir: llevar a un amigo a la reunión de media semana. Planificaremos una fiesta. A la reunión de media semana, a la reunión de los domingos. Busca la manera de invitar a tus amigos. Busca la manera. Ahora yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué se supone que debemos hacer como amigos? ¿Qué implica una amistad? Leví, el ejemplo que veíamos de Leví es que él hizo una fiesta con mucha gente, pero ¿para qué hizo una fiesta? Para crear este espacio, esta oportunidad, para que sus amigos, sus conocidos pudieran escuchar el mensaje de Jesús. Miren, piensen otra vez en su círculo de influencia, donde quiera que ustedes se desenvuelvan, con sus compañeros de trabajo, y dense cuenta a nuestros amigos, a los que no les has compartido el evangelio, siguen caminando por el camino ancho y espacioso que lleva a la muerte. Qué responsabilidad tan grande tenemos. Qué responsabilidad tan terrible tenemos. Y nosotros estamos tan tranquilos. Cada día miles de personas, millones, tal vez millones de personas, cientos de miles de personas mueren sin Cristo. Miles de personas todos los días mueren sin Cristo. A lo mejor no vamos a predicarle a miles, pero sí puedes predicarle a los que son cercanos a ti. ¿Qué se supone que debe hacer un amigo de verdad? Ahora sí, vale la pena pensar en esto. Si tu visión de vida es solamente vivir el presente y no piensas en el futuro, entonces no pienso a dónde voy a ir, no pienso dónde voy a pasar mi eternidad, no pienso ni siquiera dónde mis amigos, mis conocidos, mis allegados van a pasar su eternidad, porque lo único que me importa es el presente. Esa es una manera un poco irresponsable de vivir, hablando espiritualmente. Yo tengo que pensar que lo que haga el día de hoy tiene consecuencias en mi eternidad. Dios ha estado hablando de una manera tan hermosa, pero tan fuerte a la iglesia. A la iglesia, porque hemos degradado la fe cristiana. Porque ya no existe la carga de compartir el evangelio. Ahora lo que queremos es pasar desapercibidos, encajar. Pero si podemos abrir nuestra mente y ver las cosas desde una perspectiva eterna, nos damos cuenta que la gente está muriendo sin Cristo. La gente está muriendo sin haber escuchado el mensaje de salvación. Mis amigos, mis conocidos están muriendo sin haber escuchado de mi parte lo que Dios ha hecho,
lo que Dios puede hacer y que hay una esperanza para toda la humanidad. ¿Qué se supone que hace un amigo de verdad? Otra de las cosas que podemos hacer como iglesia para compartir el mensaje es: nuestro Dios actuará. En Hebreos 11, versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Lucas 5 podemos leer el relato de un hombre que estaba paralítico. Y la Biblia, otra vez voy a parafrasear así rápido, la Biblia menciona y relata cómo los amigos de este hombre no se podía parar, y escucharon que Jesús estaba en una casa, y llevaron a su amigo y dijeron: tienes que ir con Jesús, tienes que ir con Jesús porque él tiene algo para ti. Y los amigos de este hombre lo suben en la camilla, lo cargan, y dice la Biblia que no podían entrar a la casa donde estaba Jesús. No podían entrar porque era mucha la gente. Perdón. Bien pudieron haberse rendido. Bien pudieron haber dicho: bueno, lo intentamos. Pero si leemos esta historia, este relato, nos damos cuenta de que ellos no estaban listos para rendirse. Dice la Biblia que ellos llevaron a su amigo, lo subieron a la azotea y lo bajaron por el techo. De una o de otra manera, este hombre tenía que llegar a donde estaba Jesús. Y por eso ahí dice en el versículo 20, al ver la fe de ellos, no la fe del hombre que estaba paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, este hombre fue sanado. Predicamos el evangelio, nunca nos rendimos. La acción a seguir es: nunca te rindas. Predicamos el evangelio, insistimos. Y así como este hombre fue sanado por la fe de sus amigos, tus conocidos, tus allegados pueden llegar al conocimiento salvador de Jesucristo por tu fe. Pero no, pues la gente estaba hasta afuera, pues lo intentamos. Yo creo que mejor ya nos vamos a cenar. Otra vez será. Y nos cansamos y nos rendimos porque no vemos resultados. Pero miren, no hemos sido llamados a cambiar estilos de vida. No hemos sido llamados a cambiar filosofías, mentalidades que son diferentes a la nuestra. Hemos sido llamados a predicar el evangelio. Mateo 28 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio a todo mundo. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Nuestro trabajo es orar. Por eso creemos, como dice Hebreos 11, que la fe es ver las cosas que todavía no son como si fuesen. Y todos conocemos a alguien que tardó tal vez años en llegar a los pies de Cristo, ¿sí o no? Conocemos personas que han llegado, y a lo mejor no aquí, a lo mejor en otra ciudad, con otras personas, en otra congregación. No importa dónde, no importa cómo, no importa cuándo. Pero por eso tenemos que estar sembrando la semilla, orando, para que Dios conceda que esa semilla dé fruto. Pero si yo no predico, si tú no compartes con tus amigos, ¿qué semilla estás sembrando? Y finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer
un último punto, como iglesia, para ayudar a compartir este mensaje, es obra como Cristo. Obra como Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 dice: procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como les hemos encargado, para que los respeten los de afuera. Acción a seguir: pedir que Dios nos use, orar pidiendo a Dios que nos use. Lo primero que hicimos ahorita fue orar por la persona que está a nuestro lado, pidiendo a Dios que le concediera hablar con denuedo su palabra. Pedir que Dios nos use. Somos la iglesia. ¿A quién Dios va a usar? ¿A quién Dios va a usar? Somos la iglesia. Somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo. ¿A quién Dios va a usar? De manera cómica, había un dicho hace mucho que decía entre los creyentes, que decían: heme aquí, envíalo a él. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Verdad? Que no recuerdo muy bien cómo nació eso, pero decía: Dios, heme aquí, envíalo a él. Qué fácil, ¿verdad? Heme aquí, bendíceme, ayúdame, prospérame, pero envíalo a él. Qué fácil es vivir así. Es una fe que no tiene mayor complicación. Hace muchos años, y ya voy a terminar, existió un movimiento a nivel mundial, y las iniciales de este movimiento era WWJD, que significaba: ¿qué haría Jesús? Había festivales, había playeras, videos, libros, pulseras. Todos teníamos nuestra pulserita. WWJD, What Would Jesus Do? Era un movimiento tan grande, tan impactante, que la finalidad de este movimiento era hacernos la pregunta: ¿qué haría Jesús en tu trabajo? ¿Qué haría Jesús en tu escuela? ¿Qué haría Jesús en tus zapatos? Y en la actualidad ya no existen movimientos así. Ya no existen movimientos así. Y creo que la razón es porque estamos viviendo el tiempo que describe segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Y les voy a pedir que abran sus oídos. Segunda de Timoteo capítulo 3 describe dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Son tiempos difíciles? Es pregunta. ¿Son tiempos difíciles? Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos muy difíciles. Continúo leyendo y dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios.
Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Esta semana, la semana pasada, han sido tiempos muy difíciles. No podemos evitar hablar de esto. La iglesia, nosotros los que conocemos a Dios, aquellos a los que Dios nos encargó ser la sal de la tierra, la luz del mundo, la iglesia de la cual Dios dice son linaje escogido, son nación santa, son pueblo escogido, son quienes van a proclamar lo que Dios ha hecho, son los que van a decir lo que Dios ha hecho, los que van a dar testimonio, son ustedes los que van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero nos hemos convertido en personas egoístas, porque yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios haga conmigo y que Dios, pero no compartimos lo que recibimos, no compartimos lo que Dios ha hecho, no compartimos este mensaje de salvación. Nuestros amigos, nuestros conocidos están muriendo sin Cristo. Y nosotros peleando. Y nosotros pensando que la alabanza no está tan buena. Y nosotros pensando tantas cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Todos tenemos problemas, claro. Situaciones difíciles, claro. ¿Cómo vas a dar testimonio de lo que Dios hace si no pasas por tiempos difíciles? Por eso sirven los tiempos difíciles, para que tu fe se fortalezca y te agarres de Dios y digas: yo sé, Dios, que puedes hacer las cosas. ¿Quieres una fe fácil? ¿Quieres un cristianismo donde no vas a tener problemas, donde no vas a tener aflicciones, donde no vas a enfrentar obstáculos? Eso no sirve de nada. ¿Qué testimonio vas a dar? Los tiempos difíciles en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, sirven para dar testimonio, para proclamar lo que Dios ha hecho. Eres nación santa, eres linaje escogido, eres pueblo escogido por Dios, eres la sal de la tierra. ¿Por qué te escondes? El cristianismo, la fe cristiana está a una generación de desaparecer, a una generación de desaparecer. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, la siguiente generación va a ser una generación que no conozca el temor de Dios, que no conozca a Dios. Y entonces sí vamos a estar en problemas. Y miren, es muy padre y es muy tentador buscar mensajes, hablar de cosas tan positivas. Dios te puede bendecir, sí, Dios te puede bendecir, pero no es por eso que estamos aquí.
Y a veces nosotros como creyentes buscamos las cosas espirituales para justificarnos, para justificar nuestra vida, cuando en realidad las cosas espirituales son para edificar nuestra vida, para compartir, para crecer en nuestra fe en Dios, no para que te quedes sentado diciendo yo estoy bien. Si no lo han hecho, les invito a leer la biografía de los discípulos, la historia de los primeros discípulos. Ellos morían como mártires por su fe. Ellos morían por su fe. Y nosotros ya nos agüitamos porque me dejaron de hablar por mi fe. ¿Se fijan qué tan frágil a veces es nuestra fe? No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides de donde Dios te sacó y no pierdas de vista a dónde vas. Debemos de estar predicando, debe haber una carga en nosotros, un pesar por la gente que se está muriendo sin Cristo. ¿Qué está pasando con esta gente? ¿Qué fe estamos presentando? Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y todos podemos trabajar para compartir el evangelio. Todos. Todos podemos hacer algo para compartir el evangelio.